Hola, muy buenos días para todos. Ya estamos admitiendo a todos los que se están conectando en esta mañana. Bienvenidos al taller práctico Nómina y Facturación Electrónica. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Marcela Barona y los estaré acompañando en esta mañana de jueves en un espacio creado en compañía de Facturatec y nuestro proveedor tecnológico Cadena. Muchísimas gracias por su puntualidad y asistencia. Poco a poco vamos a estar admitiéndolos en la sala para que podamos conectarnos en este espacio creado para conocer cómo podemos generar nómina electrónica, conocer esos aspectos técnicos, todos esos aspectos, esos puntos importantes en estos dos productos electrónicos que son de uso obligatorio en tu empresa sin procedimientos complejos. Antes de iniciar, queremos recomendarles tener cámaras apagadas para que tengamos una muy buena conexión y cualquier inquietud que tengan nos la pueden dejar por el chat que estaremos resolviéndolas finalizando el taller en compañía de nuestro conferencista invitado. Quiero presentarles y darle también la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy. Él es Camilo Andrés González, CEO de Regefactura Facturatec, experto en productos electrónicos, economista de profesión con maestría en gerencia de riesgos de la Universidad de España, posgrado en marketing de la Universidad EAFIT, diplomado en alta gerencia de la Universidad de los Andes. Ha dominado grandes auditorios a nivel nacional, dictando más de 250 seminarios con temas relacionados con productos electrónicos, disrupción en el marco de la cuarta revolución industrial, ventas, estrategias de negociación, entre otros temas de entorno económico y financiero para grandes entidades como Confandi, Fenalco, Actualice, Cesura, Universidad Valle, Cámaras de Comercio, entre otras. Entonces, ahora sí damos inicio al taller. Vamos a continuar aceptando los participantes que están en este momentico en la sala de espera y le vamos a dar también la bienvenida al conferencista y que nos confirmen también por el chat si lo escuchan a la perfección. Hola Camilo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Bueno, este tipo de webinars son en modalidad taller. Buscamos que sean muy prácticos, que realmente no sea como tan teórico, sino que realmente podamos ver de una manera muy práctica, realmente uno como en la empresa puede tener un portal de facturación electrónica, que esa es como la etapa, digamos, primaria. ¿Cómo puede tener un portal que tenga el ecosistema de la DIAN? Cuando hablo de ecosistema de la DIAN me refiero a tener emisión de factura, recepción de facturas, documento soporte y nómina. Esos son los cuatro productos que a la fecha integran el ecosistema de la DIAN. Va a crecer ese ecosistema, por supuesto, pero hoy 2021 son los cuatro productos que una empresa, en el caso de que tenga empleados, tenga documento soporte, debería estar ya, digamos, contemplando. ¿Cuándo yo debería requerir no un portal, sino un asistente administrativo y contable? ¿Y cuándo debería ya comprarme un software contable como tal? Entonces, hacerlo muy práctico como en esa parte. Luego entramos a mirar nómina, como en qué se va a transmitir a la DIAN y cómo transmitirlo, que es, digamos, también no es complejo. Esto lo vamos a ir hablando. Y durante toda la charla, por favor, bienvenidas todas las preguntas, que las apunten en el chat. Con la red de los representantes de marca de Facturatec buscamos generar ese acompañamiento y esa claridad de conceptos. Lo que vamos a hacer aquí es solucionar, hacer una presentación de aproximadamente 45 minutos y luego entramos a resolver las dudas que a bien tengan, por supuesto, para que sea bastante, digamos, práctico. Entonces, por favor, sin temor, sin pena, para que las puedan digitar en el chat, para que sea algo pues bastante dinámico. El temario, pues vamos a hablar de nómina electrónica, de documento soporte, que hay, digamos, bastantes dudas con documento soporte, quiénes están obligados a generarla y cuándo, facturación electrónica igualmente, y aspectos legales y elementos técnicos de transmisión. Yo les voy a presentar al doctor Lisandro Junco, que es el director de la DIAN, que él va a hacer una introducción pequeña sobre lo que significa el ecosistema de la DIAN para que nos vamos conectando con esto que está generando la DIAN en Colombia, que no es una novedad porque ya se maneja en Latinoamérica realmente. Queremos enviar un importante anuncio para el sector empresarial y que va en línea con el compromiso que tiene la DIAN para apoyar de manera irrestricta la reactivación económica de nuestro país. Hemos decidido modificar el calendario para la implementación del documento soporte de pago de nómina electrónica. Esto es importante para el sector empresarial, ya que iniciará el 1 de octubre y terminará en diciembre de este mismo año.
Así las cosas, el 1 de agosto estará disponible el sistema de facturación electrónica para la habilitación, generación, transmisión, validación, expedición, entrega y registro según corresponda. Por eso los invito a consultar la resolución 37 del 5 de mayo del 2021. Igualmente ajustamos la fecha que a partir del 1 de agosto sea adoptado para los sujetos obligados a expedir factura de venta, documento equivalente, el anexo técnico para la generación, transmisión y validación del documento soporte a la DIAN. Este nuevo calendario de implementación del documento soporte de pago de nómina electrónica, según el número de empleados de las empresas, se traslada su inicio del 1 de julio al 1 de septiembre y reduce. Recordemos que la nómina electrónica trae muchos beneficios, pues se convierte en fuente de datos de los descuentos por retenciones en la fuente a nuestros empleados y lo que nos va a ayudar a combatir la evasión por dicho concepto. Nos permite seguir desmaterializando comprobantes fiscales para prestar mejores servicios a los contribuyentes, como las declaraciones sugeridas de renta e incluso del impuesto a las ventas, y asimismo poder facilitar la devolución de impuestos, al igual que hacer eficiente el control fiscal que hemos venido realizando durante los últimos 2 años. Este soporte de costos y deducciones para la declaración de renta en el futuro próximo va a convertirse en un libro de compras y ventas como instrumento de control para los contribuyentes del impuesto a la renta, y es así que en la DIAN seguimos comprometidos con la reactivación. Bueno, este tema es súper importante para que lo tengamos, digamos, como concepto, porque Colombia tiene 50 millones de habitantes, 50 millones, pero de 50 millones tiene 1.600.000 de empresas formalizadas, 1.600.000 de 50 millones, y tiene 5.800.000 de empresas no formalizadas, que la panadería, que la ferretería, la persona que trabaja con un RUT, pero que no ha creado una empresa. Entonces, los productos electrónicos, el ecosistema de la DIAN, más el régimen simple de tributación son las 2 herramientas mediante el cual el país está buscando formalizar contribuyentes. Formalizar contribuyentes. Ese es el objetivo primario de productos electrónicos. Y ese libro de ventas y costos que nombra el doctor Lisandro es importante que lo tengamos presente, porque es lo que están armando. Están armando una contabilidad electrónica, como lo que funciona en México o en Chile o Brasil. Si yo ya facturo electrónicamente, ya tengo los ingresos, ya voy a tener la recepción de facturas, que son mi recepción de facturas es las compras del obligado a facturar, tengo el documento soporte, que son las compras del no obligado a facturar, y tengo la nómina, entonces tengo lo que yo vendí menos mis costos para que quede la utilidad, y sobre la utilidad yo pago un impuesto de renta. Entonces ya se está armando una contabilidad electrónica con lo que están creando. Inclusive va a faltar el proceso de inventarios electrónicos más adelante, que será, digamos, el último producto que entra en este ecosistema, que es determinante el manejo de los inventarios. Porque si yo ya sé usted cuánto vendió y cuánto compró, pues eso debería coincidir con lo que tiene en stock, con lo que tienen en inventario. Entonces, esa relación o ese cruce de información va generando que los contribuyentes se vayan formalizando. Y hay que tener presente que el régimen simple de tributación, que siempre se nombra a la par de factura electrónica, es una herramienta o es un régimen que va incentivando a que muchas personas naturales, sobre todo, puedan ser una empresa con una menor carga fiscal. Entonces es importante que sepamos que el objetivo primordial de los productos electrónicos es formalizar contribuyentes. ¿Para qué? Porque obviamente un país de 50 millones, donde solamente 1.600.000 son los que pagan impuestos, pues obviamente 1.600.000 pagan impuestos y deben subsidiar a todo el resto del país. Es una carga pues muy grande y lo hace inviable a cualquier tipo de país. Por eso los productos electrónicos en Latinoamérica se han convertido en la forma de hacer viable un país fiscalmente. Por eso la importancia y la velocidad y el ritmo que tiene una entidad como la DIAN, y no lo va a bajar porque antes necesita acelerar el proceso de quitar el papel como elemento de intercambio comercial y reemplazarlo por software, básicamente, por portales, por software, porque los productos electrónicos van todos por software. Esto que ven aquí en pantalla es la evolución de los productos electrónicos. Aquí estamos parados en 2021. Estos son los productos que hoy deberíamos estar manejando: el portal de emisión de facturas, el portal de recepción de facturas. Con la recepción de facturas hay un tema que es curioso porque todavía no es tan conocido el concepto.
las personas reciben las facturas electrónicas en los mails. Resulta que los mails no son la herramienta adecuada para recibir una factura electrónica. Yo, por ejemplo, si en mi empresa, que lo hacemos todo el tiempo y validamos, creo una cuenta que se llama facturaelectrónica1@gmail y ahí recibo todas las facturas electrónicas, ¿lo puedo recibir? Claro que sí, pero ese buzón de HTML, que es de texto, no está hecho para validar si lo que estoy recibiendo es válido por la DIAN o no. Entonces, las empresas están pagando facturas electrónicas sin saber que lo que están recibiendo es válido o no por parte de la DIAN. Ayer tuvimos un caso, 6 facturas cada una de 40 millones de pesos que fueron a ser negociadas en factoring con su QR, salió perfecto, pero resulta que fueron emitidas con una resolución manual. Pasaron como si fueran factura electrónica, la empresa los pagó, pero esas facturas no tienen ninguna validez porque fueron generadas con una resolución manual y no de factura electrónica. Eso no lo va a validar un buzón como un Gmail, como un Hotmail, como un Outlook. Para eso hay buzones de XML. Cuando me refiero a un buzón, estoy hablando de que es el NIT de la empresa. Por ejemplo, el de nosotros es 901.143.311 @recepciondefacturas.co. Ese buzón, ese mail, es el que yo le digo a todos mis proveedores, envíenme las facturas a ese correo y ese correo alimenta un portal que me dice, recibieron 30 facturas electrónicas en el mes de las compras y de esas 30, estas 4 son inválidas y estas otras 26 las puede pagar porque si son deducibles. Aparte de que me valide o no, yo las puedo descargar en un Excel. Si yo no las pudiera descargar en un Excel, tendría que tener, como ve uno hoy, a un asistente dándole doble clic a cada factura, dándole doble clic al PDF. Con mucho dolor uno ve que las imprime el PDF, para luego hace pues el paquetico de las facturas electrónicas en PDF, para luego sentarse a digitarlas al software contable. No tiene sentido recibir electrónicamente, pasarle un papel para luego digitarlo. Si tiene un portal de recepción de facturas, primero se lo valida, segundo lo descarga en un Excel y ya estando en un Excel simplemente lo importa al software contable y se evitó tiempos muertos de estar digitando información. Entonces, el tema de recepción de facturas sí es algo que todavía gran parte del mercado no domina. El documento soporte, recuerden que son las compras a los no obligados a facturar. Entonces, si yo tengo un prestador de servicios, esa persona me va a pasar una cuenta de cobro y yo le hago un documento soporte. Si una persona me vino a arreglar el aire acondicionado en la oficina, lo arregle y me pasa una cuenta de cobro, esa cuenta de cobro no sirve. Yo tengo que hacer un documento soporte. El documento soporte lo que está haciendo es eliminando la cuenta de cobro, que además la cuenta de cobro fue un documento que nos inventamos los colombianos, realmente nunca fue válido. Entonces, ese documento soporte es grandísimo. Por ejemplo, las constructoras son un caso, digamos, el que tenemos muy en la mira, porque las constructoras dicen, yo hago pocas facturas en el mes, tengo pocos empleados administrativos, pero contrato 200 contratistas. Entonces, ese tipo de contribuyente va a ser de pocas facturas, muy pocos empleados, pero tiene 200 contratistas. Entonces, tenemos que empezar a observar, hacernos 4 preguntas en cada empresa. ¿Cuántas facturas generamos al mes? ¿Cuántas facturas recibimos en el mes? ¿Cuántas cuentas de cobro pagamos en el mes? ¿Y cuántos empleados tenemos? Los 4 es la sumatoria de nuestros documentos electrónicos. No es solamente las facturas. Pueden haber tipos de empresas que dicen, no, es que yo hago una sola factura y lo hago con el portal de la DIAN. Pero resulta que tienen 200 contratistas. No les va a poder funcionar ese portal para ese tipo de situaciones. Entonces uno tiene que empezar a identificar 2 variables. La cantidad de documentos electrónicos que yo manejo con el tipo de contribuyente que soy. Me explico. Si soy un prestador de servicios, un contratista, que hago una factura al mes para que me paguen mi sueldo, no tengo empleados, no pago documentos soporte, pues por supuesto me sirve un portal muy sencillo, un portal simplemente de factura electrónica porque pues solamente hago una factura al mes. Pero si ya empiezo a hacer una empresa, por ejemplo, de servicios, que ya tengo 2 empleados, que pago 4 o 5 cuentas de cobro en el mes, que recibo por mis compras 30, 40 facturas electrónicas y emito otras 10, ya me estoy dando cuenta que mi movimiento no es simplemente para un portal sencillo y ojalá que esa información hable entre ella para que genere la contabilidad y el libro auxiliar contable. Ahora vamos a hablar un segundo de cómo la información debería hablar entre ella y no simplemente portales independientes. ¿Cuándo me sirve un portal independiente? Cuando mi volumen de documentos es pequeño y soy un contribuyente, digamos, pues más pequeño, por ejemplo, un prestador de servicios. Perfecto, un portal.
Pero si mi volumen de documentos es más amplio y soy una empresa de servicios o una empresa de tangibles o un establecimiento post de venta al público o ya una industria, por ejemplo, ya se me queda corto la información y los departamentos contables van a sufrir si la información no habla entre ellas. Si yo hago la nómina electrónica en un portal, recibo facturas electrónicas en otro portal, hago documentos soporte en otro portal y hago facturas electrónicas en otro portal, tengo que descargar toda esa información, pasársela a mi contador va a tener un volumen de información muy alto y en las empresas van a tener que verse abocados a contratar auxiliares contables para la cantidad operativa. Para que yo tenga que estar contratando personal para el manejo de los documentos electrónicos, lo más fácil es que los portales hablen entre ellos y generen el libro auxiliar contable, hagan la contabilidad para que simplemente yo lo descargue, se lo pase a mi contador y él se encargue de hacer la contabilidad, los estados financieros, medios magnéticos, etc. Pero los software tienen que hablar entre ellos. Eso porque ya lo hemos vivido en México, ya lo hemos vivido en Chile, donde hay que empezar a trabajarlo de esta manera. Nómina electrónica es el cuarto producto electrónico que tenemos para este año y factoring. ¿Cuándo me interesa a mí el factoring o el Radian? Cuando en la empresa me estén pagando mis facturas a más de 60 días, me sirve un portal que tenga Radian o Factory. Radian significa registro autorizado de la DIAN. Eso significa que si yo tengo una factura 60 días de 30 millones de pesos, me la pagan en 60 días, necesito la plata hoy, ya, y no 60 días, yo la transmito por medio de mi portal al Radian, el Radian la congela y la vuelve un título o valor, básicamente, y la tiene allí congelada y la expone a diferentes fintech, a diferentes financieras tecnológicas para que ellos oferten por esas 30 millones. Entonces digan, bueno, esos 30 millones a 60 días, yo le pago 29.500.000 y se la pago hoy. Y obviamente esa empresa le gana 500.000 en los 60 días. Ese tipo de descuentos van a ser muy comunes. Bancolombia está allí, Banco de Occidente está allí, Medfix está allí, pendiente de todo lo que se viene en Radian, porque les doy un dato, el 60% de las facturas de este país se pagan a más de 60 días. Entonces, por supuesto, la industria del factoring va a ser un instrumento muy negociado por todos, así como pasa en Chile. En el 2022, aparte de estos 5 productos, vamos a tener la entrada de los documentos equivalentes, del POS electrónico y de los inventarios, y 2023 deberíamos estar hablando del último producto, que es la contabilidad electrónica. Entonces, allí vamos conformando poco a poco ese ecosistema de la DIAN. La primera etapa, la primera, digamos, ola, va de 2019 a 2023, donde la DIAN espera 4,5 millones de contribuyentes. 4,5 millones de contribuyentes. ¿Cuántas personas van actualmente en la DIAN registrados? 620,000. O sea, un 12% de la meta que espera la DIAN hoy hacen parte del ecosistema. Doy las cifras, doy el dato para que nos demos cuenta todo lo que falta, toda todo el tamaño de mercado que debe incorporarse entre este ecosistema digital y pues que sepamos que el ritmo va a ser pues interesante. El marco normativo que nos lo preguntan regularmente es simplemente para decir que si uno quiere saber de dónde están apoyadas las normas o dónde están los decretos de lo que tiene que ver con el ecosistema de la DIAN, no solamente con factura, es simplemente decir que este proyecto arranca en 1995. O sea, realmente el país lleva unos 26 años haciendo o creando un ecosistema digital. Empezó a ser ya más serio o muy fuerte con el decreto 2242, gobierno de Santos. Pero si hoy yo quiero leer de documentos equivalentes, por ejemplo, tendré que remitirme al 358. Si yo quiero leer de facturación electrónica, a la resolución 42. Si yo quiero saber de documentos soporte, resolución 12. Si yo quiero saber de nómina electrónica, resolución 13. Y si yo quiero saber de Radian, resolución 15. Esta resolución 37 particularmente simplemente dijo que la resolución 12, 13 y 15 iban a arrancar el 1 de agosto. La habilitación tanto de la nómina electrónica como del Radian arranca el 1 de agosto. Documento soporte electrónico quedó pendiente para que sea emitido desde septiembre. Eso hace semana larguita, la DIAN emitió un decreto donde documento soporte todavía queda pendiente de que definan la fecha de arranque. La razón, sencilla, documento soporte le faltaba algo que es supremamente claro, que son las correcciones.
En factura electrónica, cuando yo me equivoco, hago una nota de crédito, nota de débito. En nómina, cuando me equivoco, hago nota de ajuste, pero en documento soporte no existe el mecanismo de corrección. Ese mecanismo de corrección es el que están incorporando para poder lanzar documento soporte al mercado. Esto en lo que concierne al tema normativo para que lo tengamos presente. Voy a mostrar aquí un segundo antes de pasar los tipos de software que uno debería pues, tener contemplados. Me dicen, Lina, si lo ven claro este cuadro. Sí, sí lo estamos viendo claro. De pronto acercarlo un poquito más. Ah, vale, listo. Un poquito. ¿Allí? Ahí está perfecto. Vale. Entonces, aquí a la izquierda pusimos los tipos de contribuyente, de acuerdo a su tamaño, empezando con el primer tipo de contribuyente, un prestador de servicios, un abogado, un contador, un médico, un ingeniero, un contratista, etcétera. Luego vienen las pymes de servicios, o sea, pymes que no tienen inventarios, que no tienen productos. Hablemos de una agencia de seguros, una agencia de publicidad o una empresa de tecnología, no tiene productos. Luego hablemos de una pyme, una pequeña o mediana empresa, con bienes, con productos, o sea, requiere inventarios, a eso me refiero, de la importancia, o que pueda hacer un establecimiento de venta al público, como una panadería, una ferretería, una miscelánea, una pizzería, un restaurante, etc. Y al final, la mayor característica de estos tipos de clientes, los primeros, es que no tienen contador interno, su contador es externo. El 85% de las empresas del país tienen contador externo y solamente un 15% tienen contador interno. ¿Por qué es importante el dato? Porque entonces yo debería acá estar preguntando, yo necesito hacer solamente factura electrónica y no tengo casi compras, no tengo empleados, no pago cuentas de cobro, no hago factoring. La respuesta es sí, me sirve un portal de factura electrónica solamente sencillo. Y aquí estamos hablando de un portal que tiene un valor de 59.900 el año. O sea, son portales de 3.000 pesos mes. Es supremamente económico, fácil tener facturación electrónica. Esto no es complejo ni difícil. O sea, y esto, si uno lo ve, me sale más barato pagar esto que pagar que la impresión, que el toner, que el papel, que el tiempo que requiere en radicar la cuenta de cobro, la factura, etc. Entonces, ese es el cambio que está dando el país muy rápidamente, sobre todo en el tipo de contribuyente, contratista o prestador de servicios. Cuando yo requiero un portal que se llama Full Service. Full Service, ¿qué significa? Que tiene los 4 productos de la DIAN, que tiene facturación, recepción, soporte y nómina. Cuando yo tenga empleados o tenga sus compras promedio son mayores a 10 proveedores, requiere un portal de recepción. Actualmente tiene empleados en su empresa, requiere tener un portal de nómina. Realiza compras a personas que no generan factura o tiene contratado a prestadores de servicios. La respuesta es sí, eso se hace con documento soporte. Es para yo tener un portal que tenga los 4 productos de la DIAN, eso se llama un portal full service. Me interesa tener un ERP, asistente administrativo y contable. Cuando yo necesito que la información que estoy digitando en esos productos hable entre ella, genere la contabilidad, genere el libro auxiliar contable con el PUC, con el crónico de cuentas. Allí me sirve tener un ERP, asistente administrativo y contable. Cuando realizo, por ejemplo, facturación recurrente, un colegio, una unidad residencial, facturación recurrente es que si yo tengo 200, 300 inquilinos cobrándoles administración, pues yo no voy a hacer factura por factura en el portal, sino que agrupo los 300 inquilinos y les mando un solo producto que es administración y envío a la DIAN. Entonces, esa facturación por bloques le sirve a ese tipo de contribuyente, caso una inmobiliaria, caso una unidad residencial, caso un colegio. Por eso en la asesoría que hacen los representantes de marca de Facturatec, les van a preguntar no solamente la cantidad de documentos electrónicos que generan en factura, documentos soporte, nómina y recepción, sino también qué tipo de contribuyente es, si es un colegio, una inmobiliaria, una unidad residencial, una ferretería, una agencia de seguros, etcétera, porque de acuerdo al tipo de contribuyente y la cantidad de documentos, le van a recomendar, y si el contador es externo o interno, le van a recomendar hágalo por un portal, hágalo por un ERP asistente administrativo y contable, o si, por ejemplo, el último escenario, que tienen contador de planta, que es la parte verde que está abajo, ya allí si yo tengo contador de planta, necesito que el software genere medios magnéticos, que genere centros de costos, que tenga NIF, que genere obviamente los estados financieros.
en ese escenario con un contador de planta, necesito un software contable. Y aquí están las diferencias de cada uno de los escenarios, que son 4. 59.900 es el promedio de un portal de facturación electrónica solamente para un contratista, con poco volumen de documentos, 1 o 2 en el mes. 250.000 es promedio el valor que paga una empresa que necesite los 4 productos de la DIAN, que ya los dije. 1.250.000 es la empresa que tiene contador externo, que necesita más funciones, que tiene venta al público, que maneja inventarios, que necesita cartera, que necesita recibos de caja, informe diario de ventas, que necesita un mejor módulo de reportes, que necesita tenerle un usuario a cada persona que interactúe con el software, no solamente un usuario. Si las respuestas son sí, ya está hablando de un ERP administrativo y contable. Y el contador es externo. Cuando nos dicen, necesito todas esas funciones que me acaba de nombrar, pero necesito que sea con contador interno de planta, ya está hablando de tener un software contable. Entonces, por eso en la asesoría que realizamos los representantes de marca de FacturaTech con cada uno de ustedes, vamos a hacer este tipo de preguntas para que realmente la recomendación del software sea la adecuada. Por supuesto, uno como contribuyente puede decir, no, yo quiero arrancar simplemente con un portal muy sencillo de factura electrónica. Lo puede hacer, pero por experiencia se va a dar cuenta que paulatinamente va a ir requiriendo ir pasando, dependiendo del tamaño de la empresa, por supuesto, ir pasando a un full service que tiene el ecosistema, a un ERP administrativo y contable o a un software contable ya como tal. Dependiendo de mi cantidad de documentos y mi tamaño como contribuyente, es el software que yo debería estar demandando. Esto que estamos hablando es precisamente los tipos de software, de cómo está el mercado en Colombia. Los 4,5 millones de contribuyentes están compuestos de la siguiente manera. Los primeros 4.500 contribuyentes, que son los más grandes, Nutresa, Sura, Cartón Colombia, Tecnoquímicas, son empresas con las cuales hacemos integración de software, porque tienen software, tienen SAP, por ejemplo. 450.000 son las empresas medianas, tienen software. Las pequeñas, son otras 450.000, tienen software. Con ellos nos integramos, hacemos algo que se llama web service, que es conectarnos con su software. Pero ¿qué pasa con el gran grueso del país, que es el 80%, que no tienen software? El 80% de los contribuyentes de Colombia no tienen software. Hacen una cuenta de cobro en Word o manejan un Excel o usan un Gmail para recibir facturas. Eso no es tener software realmente. Eso son simplemente ayudas ofimáticas. Pero yo necesito, para poder transmitir a la DIAN, un software que me genere la adecuada transmisión. Para ese 80% nosotros destinamos o el portal web o el ERP asistente administrativo y contable, que en el caso nuestro se llama FIX, ERP FIX. Porque el 80%, que son estos 3,6 de 3.600.000 contribuyentes, son todos los contribuyentes del país que hoy no tienen software, que apenas tienen que estar entrando en esta era digital y tienen que estar decidiendo qué tipo de software es que más les conviene. La variable para esto no es precio, la variable por esto es realmente entender mi cantidad de documentos, qué tipo de contribuyente soy, para saber el software que realmente me conviene, para no hacer inversiones inoficiosas de que yo primero compro algo muy barato y luego tengo que perder ese dinero por tener que comprar algo que realmente sí me solucione. Caso los establecimientos de comercio, los POS. Una gasolinera no le sirve tener un portal, por ejemplo, de factura electrónica o el de la DIAN, porque es que el señor que está echando la gasolina con el ticket de caja, llegan 10 carros a echar gasolina, y cuando echen gasolina, pues le sirve el ticket de caja. Pero cuando llega el cliente número 10, que quiere que ese consumo de gasolina sea descontable de su declaración de renta, le va a decir al señor que echa la gasolina, deme factura electrónica. Ese señor le va a decir, vaya a servicio al cliente, bájese del carro, entre, dé sus datos para que le llegue la factura en 2 días, porque lo está haciendo con un portal. Eso no sirve, porque los clientes no van a estarse bajando de los carros para ir a hacer facturas electrónicas, o en Home Center haciendo filas, o en Dollar City, o en El Éxito, o en una pizzería, o en un restaurante. La factura electrónica tiene que generarse en el punto de venta y tiene que ser algo muy transparente, como pasa en toda Latinoamérica, que nos van a estar preguntando ticket o factura, ticket o factura. Cuando digamos factura, damos los datos, inmediatamente genera la factura electrónica, pero debe ser un proceso que debe ser muy, muy automático.
¿quiénes están obligados a hacer factura electrónica? Y vamos a hacer un ejercicio en este momento. Erika, ¿tú estás allí? Hola Camilo, sí, Erika aquí ya está conectada. Vale, entonces vamos a hacer una factura electrónica en vivo. Simplemente nos interesa decir que quiénes están obligados a hacer factura electrónica. Creo que es algo que muchos sabemos, pero les cuento que hoy falta más del 55% de los contribuyentes por ingresar. Los responsables de IVA están obligados a emitir factura electrónica. Eso creo que todo el mundo lo tiene muy presente y ahí han entrado la mayoría. Donde está el mayor número de rezago ante la DIAN son en los no responsables de IVA. Aquí faltan por entrar muchas unidades residenciales, muchos colegios, muchas personas naturales que su ingreso tributario es superior a 3.500 VT. 3.500 VT son 127 millones de pesos. Entonces, si yo soy un no responsable de IVA, así no sea responsable de IVA, tengo la obligación de hacer factura electrónica y debo revisar muy bien mi RUT. ¿Qué hacemos los representantes de marca de Facturatec cuando entrevistamos a cada persona? Les pedimos el RUT para en el RUT mirar el código SIU que está en la casilla 46 y poder decirle si tiene la obligación o no de hacer factura electrónica y cuándo debería haber empezado. Ese proceso es importante hacerlo para que no dé lugar a sanciones. Entonces vamos a hacer una factura electrónica en vivo para que vean cómo es de sencillo el manejo del portal. Listo, allí me dices para que le puedan compartir pantalla a Erika. Vale, entonces ese es el portal de Facturatec. Entonces vamos a entrar a la parte de comprobante. Vamos a hacer un comprobante nuevo. Obviamente aquí ya están creados los clientes y los productos, que es lo que tiene que hacer en la parte de configuración. Yo lo doy nuevo. Todos los que tienen asterisco rojo son los campos obligatorios por parte de la DIAN. Entonces busco un cliente, cualquiera. Ajá. Allí estoy consumiendo la numeración FELE, que es la numeración o la resolución de factura electrónica. Elijo el método de pago. Ajá. El método de pago. La fecha de emisión, la fecha de vencimiento, método de pago de contado, dale. Busco, ya tengo el cliente, Facturatec, busco qué le voy a cobrar. Entonces le voy a cobrar servicios cloud, una implementación. Ese es el valor lo puedo cambiar, puede que el valor sea 2 millones, 1 millón, 500.000, no importa, ese valor se cambia. Si ese ítem tiene IVA, pues se factura con IVA, si no tiene IVA, se factura sin IVA. Aquí es importante decir que muchas personas se les quedó en la mente que solamente facturaba el responsable de IVA. En este escenario actual facturamos todos, solo que unos con IVA y otros sin IVA. Pero todos facturamos, la factura no se volvió algo exclusivo de un sector de la economía, sino que realmente todos facturamos. Eso es algo que la DIAN ha venido insistentemente transmitiendo, pero que todavía muchos contribuyentes no lo tienen como tan presente y piensan que si facturan, están haciendo como si pertenecieran a un grupo de contribuyentes diferentes o algo por el estilo. No, ya la DIAN sabe igualmente cuánto se gana, simplemente es transmitir electrónicamente, porque igual la DIAN sabe cuánto les está pagando. Por ejemplo, si yo soy una agencia de seguros que le cobra las comisiones a Sura, Sura igualmente ya dijo cuánto los iba a pagar, entonces igual la DIAN ya sabe cuánto nos van a pagar. Simplemente es que yo no cobro en papel, sino que cobro mediante una plataforma, pero la DIAN, sea con factura electrónica o no, ya sabe cuánto nos estamos ganando. Listo, entonces se registra el ítem. Descuentos si fueran del caso. Retenciones si aplicaran. Y se da adjunto los archivos en caso de que a esta factura yo le quiera adjuntar una orden de compra o le quiera adjuntar una cotización, por ejemplo, que me la piden, y le doy enviar. ¿Listo? Eso es hacer una factura electrónica. El proceso es igual que hacer un mail. Cuando hacemos un mail, todos ya, digamos, tenemos como la conciencia de que yo quiero comunicarme electrónicamente con un cliente por Gmail. Yo pues escribo la dirección de Gmail en mi navegador,
entro a Gmail, escribo el nombre de la persona que le voy a escribir, escribo el mail, escribo en el asunto qué le quiero decir, escribo el cuerpo del mensaje y le doy a enviar. 4 operaciones. Para factura electrónica es lo mismo. Yo entro a un portal, escojo a quién le voy a cobrar, pongo el asunto del correo, que es qué le voy a cobrar. El cuerpo del correo sería si es de contado, si es con IVA, con retenciones, con descuentos, etcétera, que es lo que puso Erika, y finalmente le doy a enviar. Lo mismo que hago para hacer una factura electrónica, la misma intuición de manejo, lo utilizo para hacer una factura electrónica. E igual, inclusive para nómina, documentos, soporte, el proceso es el mismo. Por eso es que no hay que tenerle miedo a factura electrónica, porque muchas veces le decimos al contribuyente, usted debe hacer factura electrónica y hay un rechazo. Y uno le pregunta, ¿y el rechazo cuál es? Y la verdadera razón es que tiene un temor a lo desconocido, porque desconoce que esto es sencillo, cree que es complejo y pues su manera es decir, no, a mí no me toca. La realidad es que esto es muy fácil, es muy económico, es un 80% más barato que lo que lo hacemos en papel y nos lleva a que las empresas vayan a estar conectadas entre sí, haciendo parte de un ecosistema digital, que eso es muy valioso para que uno pueda crecer a nivel de ventas. Si yo soy una empresa que vende quesos, una empresa sencilla que vende quesos al público. Yo ya voy a saber cuál es el día de la semana que más vendo, el producto que más vendo, quién es el que más me compra, en qué barrio es el que más me compran, si es a domicilio, si es presencial, cuál es la mayor rotación. Pues todo ese tipo de información se va a ir dando porque vamos a empezar a generar un ecosistema digital porque todos vamos a estar conectados al ir desplazando el papel como elemento de intercambio. Aquí ya quedó la factura, entonces Erika va a mostrar cómo se vería esa prefactura. Esto es simplemente para yo revisar si quedó bien, si lo que voy a cobrar está correcto. Yo reviso pues que esté correcto lo que yo quiero cobrar, si es con retenciones y retenciones. Si está bien, simplemente le doy cerrar. Yo aquí le puedo poner mi logotipo, por supuesto, arriba, los colores que yo quiera. Y cuando ya está correcta, ya nada más le doy el botón que es enviar, que es el que está señalando Erika allí. No le vamos a dar enviar porque aquí estaremos transmitiendo en vivo a la DIAN, pero aquí ya estamos haciendo ya terminamos de hacer la factura electrónica, solamente falta el envío. Ahí cuando le damos el botón de enviar, a los 2 segundos estaremos recibiendo el XML y el PDF por parte de la DIAN. Eso es hacer una factura electrónica realmente. Es un proceso que es bastante sencillo, no hay que tenerle miedo. Este es un portal de facturación. No sé, Erika, si puedes mostrar un momento el ERP Fix, por favor, para que veamos la diferencia entre un portal de facturación y a qué me refiero con un asistente administrativo y contable, que obviamente cambia la interfaz, cambia el tipo de funciones, ya es más robusto. Ya estoy hablando de tener un software en el que la información está conectada entre sí, que yo puedo generar la contabilidad, en que tengo centros de costos, en que puedo manejar inventarios, en que puedo ponerle un usuario a cada persona de mi empresa, en que puedo tener un soporte 24/7, o sea, todos los días de la semana, perfectamente. Entonces ya estamos hablando de una operación pues, más completa. Cuando un cliente requiere un ERP Fix o un asistente administrativo y contable, insisto, cuando la empresa maneja un volumen de documentos, ya vamos a mostrar una matriz de cómo medirlo, superior a 50, 100 documentos y sea ya una pyme, ya no sea un contratista, sino que sea una pyme específicamente. Aquí está el Fix, ya el Fix me va a mostrar pues todos los reportes. Ya ustedes ven al lado izquierdo que se maneja contabilidad, facturación, seguridad, reportes. En este portal igualmente va a estar la nómina electrónica, va a estar documento soporte y va a estar recepción de facturas, obviamente con los inventarios. Pero este asistente administrativo y contable está generando el libro auxiliar contable para que sea más sencillo manejar mi negocio. Y esto es algo que, por experiencia en México, la gran mayoría de contribuyentes van a estar demandando una herramienta donde los productos de la DIAN hablen entre ellos, los de la DIAN, más lo que yo necesito en la empresa, que es tener reportes, que es administrar mi negocio, que es bajar la información, que es que me digan si soy rentable o no, más lo que el contador necesita. Para que un software sea una buena inversión, deben estar alineados 3 factores: el ecosistema de la DIAN, las necesidades administrativas o gerenciales y las necesidades contables. Cuando uno está desbalanceado, empiezan a sufrir. Vemos que en muchos casos el contador maneja un software contable, así cualquier cosa, WordOffice, y como el contador maneja WordOffice, le dice al dueño de la empresa, compre WordOffice para que hable conmigo.
Son muchos casos, no es la solución adecuada, porque el contador queda contento porque habla el software con la contabilidad, pero el gerente de la empresa, el WordOffice no lo usa para realmente darse cuenta de si su negocio es rentable o no, ni tampoco muchas veces ese software tiene todo el ecosistema de la DIAN. Por eso es que no es simplemente poner lo que tiene el contador como software. Lo que sí puede hacer uno con ese tipo de herramientas, yo puedo hacer toda la contabilidad, genero un libro auxiliar y se lo paso el libro auxiliar a mi contador para que él lo importe en el software contable que tenga, el que sea. Sigo, WordOffice, ELISA, CG1, SciOpen, DataX, cualquiera de los más de 190 software contables que existen en el país, obviamente unos más conocidos que otros. Entonces, esto es un RP Fix. Este le sirve muy bien sobre todo a los puntos de venta, a los POS, restaurantes, panaderías, misceláneas, unidades residenciales también por tema de facturación recurrente, colegios, inmobiliarias, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los tipos de portales que nos podemos encontrar. Listo. Erika, gracias. Yo voy a seguir acá con la presentación y vamos a hablar entonces, antes de pasar allí, les voy a mostrar, digamos, cómo nosotros lo medimos. Cuando hablamos con un cliente y le preguntamos dos variables, que es, voy a poner aquí un poco más grande, insisto, internamente cuando le estamos preguntando a la persona cuántas facturas realiza, cuántas facturas recibe, cuántos documentos soporte genera y cuántos empleados tiene, de acuerdo a la cantidad de documentos electrónicos. O sea, si tiene pocos empleados, pues son pocos, si paga pocas cuentas de cobro, pues son pocas, si recibe pocas facturas, poco, y si genera pocas facturas, pues es poco o uno. Y qué tipo de contribuyente es. Cuando lo cruzamos de información entre la cantidad de documentos y el tipo de contribuyente, nos va arrojando qué realmente debería estar utilizando. Si es un portal, simplemente, o si es un ARP administrativo y contable, o por ejemplo, cuando yo ya le digo aquí que es una alta cantidad de documentos y es un contribuyente ya más grande, le estamos recomendando ya un ARP contable específicamente. Si esto aquí fuera 1 y 1, pocas facturas y un contribuyente contratista, le va a decir un portal de facturación electrónica. Si yo le digo acá 4 y 1, o sea, que es una alta cantidad de documentos y es un contribuyente, digamos, más pequeño, igual le va a recomendar un portal un poco más robusto. Entonces, dependiendo de la cantidad de documentos que maneje y el tipo de contribuyente, es la recomendación que se hace del software para que lo tengan presente con nosotros o con cualquier proveedor tecnológico del mercado, porque las variables tienen que ser las mismas. Se los digo porque en este punto del mercado muchas personas entran por la variable precio, pero entrar por precio es muy peligroso porque luego me doy cuenta que lo que pagué no realmente me va a ayudar en lo que necesito y voy a perder ese dinero y estoy cambiando y termino haciendo continuas inversiones y me voy dando cuenta que estoy perdiendo dinero porque ya lo hemos vivido con muchos clientes que asesoramos, que se cambian de proveedor tecnológico, pasan para acá, etcétera. Bueno, voy a hablar entonces de nómina electrónica para no extenderme tanto y más porque apremia el tiempo también. Nómina, que es el producto que arranca ahora el 1 de agosto. Estamos con todo el tema de habilitación ante la DIAN. Nómina arranca de la siguiente manera. El proceso de habilitación es el 1 de agosto de 2021 y son 4 grupos. Si yo tengo de 25, más de 250 empleados, arranco el 1 de septiembre. Si yo tengo de 101 a 250 empleados, el 1 de octubre. Si yo tengo de 11 a 100, el 1 de noviembre. Si yo tengo de 1 a 10, 1 de diciembre. Preguntas que nos han hecho. Es que solamente tengo un empleado, a mí no me toca. Sí le toca. Todas las empresas del país, de un empleado en adelante, van a estar obligadas a reportar nómina electrónica, pero no es algo que deban preocuparse, porque esto es bastante sencillo. Si lo hacemos en un Excel, simplemente ese Excel también nos puede servir. Ya lo voy a mostrar también igualmente cómo se podría hacer. ¿Cómo yo puedo transmitir a la DIAN nómina electrónica? De 3 formas. Si yo no tengo software, lo puedo hacer mediante un portal, que ya lo voy a mostrar. Lo puedo hacer mediante un archivo plano, que también lo voy a mostrar, que es como si fuera un Excel. O si ya tengo software, me puedo conectar vía web service, que es conectar el software. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿actualmente tengo software de nómina? Si la respuesta es sí, puede ser que hagamos una conexión web service o un archivo plano, que es que yo hago la nómina en mi software,
no la imprimo, sino que la descargo de un archivo plano, ese archivo lo importo en el portal de Facturatec, en este caso, o de cadena, y lo envío a la DIAN. Allí no tuve necesidad de hacer una conexión web service. Y tenemos empresas muy grandes del país, con 7,000 empleados, que han decidido no conectar su software, porque muchas veces no vale la pena, porque nómina es una vez en el mes. Entonces, es hacer todo un desarrollo de software para algo que es una vez en el mes, pues simplemente yo hago mi nómina en mi software, lo descargo en archivo plano y lo importo en Facturatec y me evito conexiones web service que a veces, pues, pueden ser un poco complejas dependiendo, pues, del departamento de ingeniería que tenga la empresa, etcétera. El calendario de implementación permanente significa que, aparte de estas fechas que están aquí, que van hasta el 1 de diciembre de 2021, que es exigente porque son 400,000 empresas que espera la DIAN este año, 400,000 en 5 meses, o sea, el ritmo va a ser muy alto de agosto en adelante, porque pues todos los contribuyentes en este tipo de temas quieren llegar al final y obviamente ya en noviembre y diciembre pues van a estar corriendo. ¿Cuáles son las causas de yo no emitir nómina electrónica o las sanciones? La más importante es que yo, la nómina electrónica que transmita fuera de mi fecha, no me lo puedo descontar como costo deducible. Entonces, si mi nómina vale 20 millones de pesos, por ejemplo, esos 20 millones no me los puedo llevar al gasto. Y como no me los llevo al gasto, mi base gravable no disminuye y mi impuesto de renta aumenta a final de año. Ese es el primer efecto, más las sanciones de la DIAN, que son, digamos, primero educativas, luego económicas y terminan con el cierre de establecimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo no hago este tipo de actividades, este tipo de transmisiones electrónicas, me generan. Ya. Qué pena. Listo. Se fue un momentico el internet, pero entonces, esta calendario de la DIAN permite también calendario anticipado. ¿Qué significa esto? Puede que yo tenga fecha de inicio diciembre, tenga un empleado y me toque en diciembre, pero yo puedo arrancar perfectamente en septiembre, sin ningún problema. La DIAN recomienda hacer un envío o 2 envíos por lo menos antes de la fecha máxima. La fecha que mostramos son fechas máximas de transmisión. La idea es, y es una recomendación, no esperarse hasta el final para empezar a hacer nómina electrónica, porque son demasiados contribuyentes al mismo tiempo para todos los proveedores tecnológicos y obviamente todos los proveedores tenemos capacidad instalada limitada y pues llegan demasiados al final de año a hacer este tipo de procesos, como pasó el año pasado con Factura Electrónica, que fue una maratón noviembre y diciembre. ¿Quiénes están obligados a emitir nómina electrónica? Los contribuyentes que realizan pagos o abonos en cuenta derivado de pagos a pensionados o por relación laboral o legal reglamentaria. Aquí es importante decir, Colombia maneja 6 tipos de contratos laborales. Aquí hay 5. Término fijo, indefinido, obra, labor, aprendizaje y prácticas o pasantías. ¿Qué contrato laboral está por fuera de aquí? El de prestación de servicios. Prestación de servicios no se transmite por nómina electrónica, se transmite por documento, soporte. Entonces, cuando le preguntamos nosotros en una empresa cuántos empleados tiene, nosotros ahondamos un poco en la pregunta y decimos, ¿cuántos empleados tienen? 20. De esos 20, ¿cuántos están a término fijo indefinido? 15. Y los otros 5 están como prestadores de servicios. Ok. Los primeros 15 van por nómina electrónica y los otros 5 van por documento, soporte. Son 2 plataformas diferentes e independientes para que lo tengamos presente. Tipos de trabajador que se tienen que transmitir por nómina electrónica: dependiente, servicio doméstico, madre comunitaria, aprendicena, funcionario público, aprendices del SENA, estudiante de posgrado, profesor de establecimiento particular, estudiante con aportes, dependiente de entidades o universidades públicas con régimen especial en salud. ¿Sí? Aquí hace mucho ruido inclusive el tema de servicio doméstico, porque también es una pregunta que es obligada en los webinars. Sí, señor, servicio doméstico se transmite por nómina electrónica. Tipos de trabajador: los cooperados o los precooperativos de trabajo asociado, con las famosas CTA, trabajador dependiente,
trabajador de tipo parcial, prepensionado, de entidad en liquidación, prepensionado con aporte voluntario, estudiante de prácticas y dependiente pensionado por vejez activo. ¿Cuál es el procedimiento? En agosto va el procedimiento de habilitación, que es muy parecido al que se hizo de facturación electrónica, que es generar unos prefijos, unas resoluciones que son internas. No hay que generar resoluciones para nóminas, se generan internamente. Hay que hacer las pruebas con la DIAN y una vez se hagan las pruebas, la DIAN actualiza el RUT con una obligación de nómina electrónica y lo deja en estado productivo para que ya pueda pasar a generar nómina electrónica. Ese proceso hay que hacerlo con tiempo porque hay que hacer pruebas con cada contribuyente con la DIAN para que le permita transmitir. ¿Qué se transmite? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, el documento electrónico de nómina tiene que estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica. Tiene que tener apellidos y nombre del empleador, apellidos y nombre del empleado. Tiene que tener el CUNE, que es el Código Único de Nómina Electrónica, que es un candado alfanumérico que va en el archivo XML. Tiene un número correspondiente a un sistema de numeración consecutivo interno, o sea, para nómina electrónica no se generan resoluciones como en facturación, sino que internamente la DIAN lo asigna. Los contenidos y valores de los conceptos correspondientes a los devengos, cuánto le pagué al empleado, los contenidos y valores correspondientes a los deducidos, cuánto le desconté, y finalmente el neto a pagar por empleado. Contenido en anexo técnico y el medio de pago. El medio de pago es importante porque no es que ahora tenga que bancarizar los empleados, que también es una pregunta regular. Yo tengo que ahora abrirle cuenta a mi empleado para nómina electrónica, la respuesta es no. Simplemente debe decir cómo le paga. Si le paga por banco, pues debe decir medio de pago o transferencia. Si le paga de efectivo, pues pone medio de pago de contado, o si le paga por cheque. Simplemente dice cómo le paga, pero no es que deba abrir una cuenta bancaria. Obviamente, si lo abre, pues mucho mejor porque va a ser mucho más fácil. Otra pregunta que es regular. ¿Debo tener RUT para cada empleado? No. Lo que sí tiene que tener es RUT para los que les paguen por documento soporte. Eso sí debe tenerlo. Nosotros teníamos un caso, una empresa de minería en Barranquilla, más o menos unos 50 empleados, pero 180 prestadores de servicios. Los 50 empleados, pues está correcta la información, nada más el mail de ellos, que es como lo básico, pero los 180 prestadores de servicios necesitan que tengan RUT y que tengan mail. Obviamente cuando sacan el RUT, pues el RUT exige que tengan un mail. Entonces ya con el RUT es suficiente porque está toda la información de transmisión. Y eso pues en esta empresa no lo tenían, entonces estos señores empezaban a pedir cita en la DIAN para poder sacar el RUT y poder que les puedan hacer los pagos como deben ser. Bueno, en la parte de emisión, ¿qué se transmite? Las novedades, los devengos, deducidos y el neto a pagar, que es la parte de acumulación de información. ¿Cuándo debo hacerla? Los 10 primeros días del mes siguiente. Entonces, la nómina de julio la transmito del 1 al 10 de agosto siguiente, en este ejemplo que estoy haciendo. Es importante decir que son documentos electrónicos que si yo tengo que hacerle ajustes o correcciones por errores aritméticos o de contenido, la responsabilidad de la transmisión es del contribuyente. Los proveedores tecnológicos son simplemente un medio, pero quien pone la información es el contribuyente. Entonces es muy bueno hacer validaciones, sobre todo con temas del UGPP, etc. Requisitos de la nota de ajuste de nómina electrónica. ¿Qué es la nota de ajuste? Cuando yo necesito hacer una corrección a la nómina porque algo me quedó mal, yo tengo una resolución interna de nota de ajuste que tiene numeración consecutiva igualmente y tiene un CUNE y hago la corrección al documento de nómina. Entonces yo generé el documento de nómina electrónica del 602, un ejemplo, y me quedó mal algo. Entonces yo a la nota de ajuste con referencia al 602 corrijo que al empleado Camilo no le pagaba 1.000.000, sino que le pagaba 800.000 y procedo a hacer el envío porque fue un error de cálculo aritmético. Lo puedo hacer durante todo el mes siguiente a la presentación que yo tuve de nómina. Igualmente pide fecha y hora de generación, fecha y hora de validación, apellidos y nombre del emisor, datos del beneficiario, el empleado, firma digital del emisor, CUNE, etc. En Facturatec no se debe comprar firma electrónica, está incluido dentro del paquete siempre, cada renovación. No es que el primer año me la regalan y el segundo me la cobran, no, siempre está incluida la firma electrónica por defecto. Entonces, eso hace que también sea muy fácil las renovaciones para que no hacerle compleja la vida al contribuyente.
voy a mostrar aquí igualmente las contingencias. Recuerde que cuando son contingencias, tanto en facturación electrónica, documento soporte o nómina, es cuando estamos transmitiendo y nos sale un error que son los errores 500, 503, 508 o 403. Cuando estemos transmitiendo en cualquier plataforma, no solo Facturatech, sino cualquiera del país, y nos salgan estos 5 tipos de errores, son errores DIAN. O sea, DIAN está caído. Si está caído, yo estoy autorizado a hacer mi nómina en papel, que es contingencia, y una vez se supere el problema de la DIAN, hago la transmisión por medio del portal. O igualmente puedo tener errores de emisor, que en este caso son de proveedor tecnológico, que también igualmente estoy autorizado a pagarle a mis empleados, y una vez se supere el inconveniente técnico, a transmitir cuando esté otra vez online. Igual la contingencia como lo manejamos en factura electrónica. ¿Qué debe generar me quiero hablar aquí tanto? Las novedades, para pasar a la parte de preguntas. Las novedades que son permanentes: variación del centro de trabajo, el ingreso, retiro, traslado de PS, traslado a otra FP, variación permanente del salario. Eso está en nuestro portal de nómina. Transitorias: incapacidad general, suspensión temporal, licencia de maternidad, vacación transitoria, vacaciones, aportes voluntarios a pensionadas, incapacidad de riesgos laborales. Estas son novedades que se transmiten. Ahora los devengos. ¿Qué se transmiten devengos? El básico, días trabajados por sueldo, transporte, el auxilio de transporte, viático de manutención, salarial o no salarial, horas extras, importantísimo, porque recuerden que la jornada laboral pasó de 48 horas a 42. Muy seguramente muchas empresas van a estar reportando horas extras, entonces ese capítulo tenerlo muy presente para hacerlo bien. Vacaciones, igualmente, si son comunes, compensadas, primas de cesantías, incapacidades profesionales, común, laboral, licencia de maternidad, remunerada, no remunerada, bonificaciones, auxilios, huelgas legales, otros conceptos, compensaciones, comisiones, pagos a terceros, anticipos. Doy todo el detalle para que se den cuenta todo lo que van a encontrar en el portal de nómina de Facturatech. Toda esta información yo la puedo poner, obviamente en caso de que requiera transmitirla. Van a haber nóminas muy tradicionales que no requieren toda esta cantidad de información, pero cuando la requiera van a estar disponibles los campos para poderlo utilizar. Esto es indispensable tenerlo en su portal de nómina. ¿Cuáles son los deducidos? Lo que le deduzco al empleado: la salud, fondo de pensión, fondo de seguridad pensional, sindicatos, sanciones, libranzas, pagos a terceros, anticipos, otras deducciones como pensión voluntaria, retención en la fuente, ahorro en la AFP, el embargo fiscal, si es que lo tuvieran, planes complementarios de salud, educación, reintegro, deuda o redondeo. Estos son los deducidos. Y finalmente eso me lleva al neto a pagar. Yo le vengo por 1.000 pesos, le deduje 200, neto a pagar 800 al empleado. La información tanto de lo que le pagué, lo que le resté y el neto a pagar es indispensable hacerlo muy bien hecho. ¿Dónde la vamos a encontrar? En nuestro portal de Facturatech. Los que ya tienen Facturatech, simplemente al lado de facturación va a estar nómina, soportes de pago y empiezo a hacer mi nómina. Si yo la tengo ya hecha en un Excel, simplemente la importo de una plantilla para que ustedes la puedan importar con los sueldos, etcétera. Yo subo mis empleados, que pueden ser 10, 15, 2.000, 5.000, no importa, que lo pueden hacer perfectamente con un archivo plano. Obviamente, si son pocos, puedo crearlo uno por uno. Si son 3, 4 empleados, pues los creo uno por uno. Si son ya más de 4 o 5, pues es más fácil hacerlo con un Excel, realmente el cargue de información. Así se crea, digamos, trabajador por trabajador, o si no, se hace con el archivo plano, como estoy mostrando en pantalla, que aquí hay una plantilla que se las entregamos, por supuesto, lo doy a examinar, ya he cargado la información, lo doy a importar y me queda cargada toda la información en mi portal. Yo ya voy a acabar y les doy la mano y todo para las personas que levantan la mano para poder pasar a la parte de preguntas, pero igual, por favor, tengan todas las preguntas allí para que ya las resolvamos. Este es un soporte de pago para que se den cuenta de lo que hablamos, cómo se presenta. La información general del empleado, la novedad, la nómina predecesora, el periodo, la forma y fechas de pago. Aquí se ponen los devengos, aquí está un ejemplo, ¿sí? De una persona. Aquí están toda la parte de devengos para que lo puedan ver. Y aquí está luego toda la parte de deducciones. Salud, fondo de pensión, fondo de seguridad pensional, sindicatos, sanciones, libranzas, pagos a terceros, toda la información que requiere nómina electrónica. Y este sería el desprendible de nómina que recibirían cada uno de sus empleados, porque cada empleado va a recibir un mail que está compuesto de un PDF como el que está en pantalla, más un XML. El XML va a ser su desprendible de nómina electrónica.
Es importante porque ese empleado muy rápidamente cuando vaya a un banco a pedir un crédito, una tarjeta de crédito, el banco no le va a estar diciendo, debe fotocopia el 150%, carta laboral y los últimos disponibles de pago. Eso no lo va a estar pidiendo. Le va a estar diciendo al empleado, envíeme su último comprobante de nómina electrónica. Y cuando envía por mail su comprobante de nómina electrónica al banco, el banco lee esa información porque el XML está cuándo entró a trabajar, cuánto le descuentan, cuánto se gana, está todo en el XML. Entonces no tiene necesidad de estar pidiendo papeles de los bancos para hacer estudios de crédito. Eso va a acelerar obviamente mucho la interacción entre empleados y la banca porque se va a mover mucho más rápido para X tipos de procesos que tengamos con los bancos. Eso obviamente también facilita porque cuando yo ya no llevo papel a un banco, que se puede dar lugar a un fraude, la famosa carta laboral que nos hace el gerente de la empresa, le suben el sueldo y cuando llaman dicen que sí, que está el valor, ya eso es más difícil de hacer porque cuando ya es un XML que es validado por la DIAN, realmente el banco tiene la seguridad de lo que le están presentando en XML, si es realmente el sueldo de la persona, si son las deducciones y si es realmente el tipo de contrato laboral, etcétera. Entonces, como reduce el riesgo, eso debería hacer que reduzcan las tasas de interés porque a menor riesgo, menor tasa de interés. Caso Chile, que es un caso, digamos, de éxito en Latinoamérica, donde por medio de XMLs entre empleados y bancos, obviamente ya el nivel de riesgo disminuye y hay menores tasas, porque lo que se presenta no es papel, sino que se presentan archivos electrónicos en las entidades financieras. Bueno, valores de la nómina, que también es una pregunta regular. Esto es muy sencillo. Voy a pasar aquí rápido esta parte. Valores. Bueno, entonces, nómina. Aquí están los paquetes por cantidad de empleados. Si soy una empresa que tiene 2 empleados, pues 2 empleados me cuesta anual 59.900. Ese es el valor de nómina electrónica para una empresa de 2 empleados. Ah, mi empresa tiene 4 empleados, 69.900. O sea, muestro los precios para que se den cuenta también que ese tipo de portal, ese tipo de tecnología, con todo lo que requiere, con firma electrónica, con almacenamiento, con soporte, con procesos de acompañamiento, son valores muy pequeños para que también no le tengan temor a la nómina. Finalmente, lo que hacíamos en un Excel, lo vamos a hacer en un portal y realmente va a ser más rápido manejarlo de esta manera que manejarlo inclusive vía Excel y llevarlo a un Excel para imprimir cada comprobante de cada empleado, luego digitalizarlo, etcétera. Es mucho más fácil manejar un portal de estos. Simplemente es que le digan al representante de marca de Facturatec cuántos empleados tiene su empresa para que él les diga cuál es el valor de nómina específicamente. Documento soporte electrónico, es también que les digan, no, yo pago tantas cuentas de cobro en el mes o en el año. Entonces, estos son valores anuales, porque igualmente son muy económicos. Para hacer un resumen, una empresa, aquí puse un ejemplo, una empresa que tenga 4 empleados, que tenga directos, 8 por prestación de servicios, emite 15 facturas mensuales y recibe 15 facturas mensuales igualmente, aquí le puse cuánto le costaría manejar los 4 productos, que esto da 25.000 pesos mensuales o 303.000 anuales. Para que uno se dé cuenta que manejar los 4 productos no es para nada costoso y antes va a ser más barato que lo que yo invertía en llevar cuentas de cobro, en mensajería, el tiempo del asistente, que la impresora, que el tóner, que el mantenimiento. Es que mi empresa sea digital, es realmente una inversión y no un gasto. Son paquetes igualmente de emisión de facturas solamente. ¿Sí? Si yo hago 50 facturas en el año, vale 59.390. Y recepción de facturas. Entonces, estoy mostrando los precios de cada módulo de la DIAN por aparte o también lo presentamos en conjunto, que estos son planes que hemos armado ya dependiendo como el tipo de necesidad. Con cada representante de marca de Facturatec que lo invita a esta reunión, él les va a hacer estas preguntas de la cantidad de empleados, de la cantidad de documentos de soporte, de la cantidad que recibe de facturas y de la cantidad de facturas que emite para poder recomendarle cuál es realmente el software adecuado para usted. Ahora sí, Lina, por favor, arranquemos con el tema de preguntas y bueno, espero que haya sido pues claro. Así es, Camilo. Vamos entonces con algunas preguntas que hemos recopilado y también uno de nuestros asistentes que levantó la mano. Iniciamos con Pedro Ruiz. ¿Las unidades residenciales están obligados por las cuotas de administración? No, todavía no. La unidad residencial está obligada por lo que factura diferente administración.
alquiler de parqueaderos, alquiler de zonas comunes, pero igualmente la DIAN va a las cuotas de administración las va a meter como un documento equivalente, eso ya está anunciado, obviamente es parte de un proceso. Por ejemplo, un documento equivalente importante que ingresa ahora a final de año son los servicios públicos. Y dejamos de recibir ese recibo de gas o energía por debajo de la puerta en papel y salimos a pagarlo, sino que nos llega al correo electrónico validado por la DIAN. Las empresas de servicios públicos en el país están levantando sus campañas de actualización de datos, de conseguir los mails, porque si no consiguen los mails de los clientes van a tener que imprimir las facturas electrónicas más el costo de las facturas electrónicas, doble gasto. Por eso están corriendo EPM, está corriendo en Cali, está corriendo TV en Bogotá, corriendo a levantar la base de datos de los mails de sus clientes para poder transmitir, digamos, electrónicamente. Pero en unidades residenciales simplemente ahora tienen que facturar lo diferente a cuotas de administración, pero cuotas de administración va a ser un documento electrónico. El portero deja de darnos el recibo cuando llegamos a la unidad y nos vamos y lo pagamos, sino que nos llega el mail, el documento generado por la unidad, pero que fue validado por la DIAN. Ok. Nos pregunta Blanca, cuando estábamos haciendo el ejercicio de realizar la factura, ¿y cómo debemos hacer cuando una factura tiene IU e IVA? Dime, perdón. Nos preguntaba Blanca en el ejercicio cuando estábamos haciendo la factura, nos dice, ¿y cómo debemos hacer cuando una factura tiene IU e IVA? Ok, mira, IU, y para contarle a todos, se maneja en el sector de la construcción. IU significa Administración Imprevisto de Utilidad y es como se cobra la utilidad pues, en el sector construcción. La utilidad se cobra sobre, perdón, el IVA se cobra sobre la utilidad, normalmente. En el portal de Facturatec vas a encontrar una plantilla específica para IVU, para sector construcción, que tiene desglosado cada uno de los ítems y desglosa el IVA sobre la utilidad. Igual, déjanos los datos, por favor, por interno para poder, digamos, ampliarte o habla con el representante de marca que te invita, el distribuidor de Facturatec que te invita a la reunión para que te explique cómo es el proceso de IVU, pero es muy sencillo. Hay varios tipos de sectores de la economía que requieren particularidad específica, ya que hablamos de IVU. Sector salud. Sector salud tiene que hacerse con unos campos que exige el Ministerio de Salud, aparte de los que pide la DIAN. Inmobiliarias está involucrado un tercero, entonces se hace con una estructura de mandato o un consorcio, por ejemplo. Cuando yo soy el dueño del inmueble, está la inmobiliaria y la persona que le alquilo, estamos tres, está incluido un tercero, no se hace una factura sencilla entre uno y otro porque está un tercero involucrado, se hace con una estructura de mandato. Entonces, cada sector de la economía tiene algún tipo de particularidad digamos, específica que está contemplada dentro del software, obviamente. Continuamos con otra pregunta de nuestros participantes que dice, cuando una empresa cobra intereses por mora, ¿deben expedir la factura antes o después de pagados dichos intereses? Antes. Y se hace la causación del interés una vez se haya pagado. Perfecto, por aquí tenemos bueno, ya bajó la mano uno de los participantes que había levantado la mano, de pronto dejó la pregunta en el chat. Diana Cardona. Las personas que tienen enfermeros en su casa por enfermedad de algún familiar, ¿cómo lo deben hacer? Bueno, la pregunta es cómo es la relación laboral con ese enfermero. Si ese enfermero lo tiene contratado en su nómina, lo transmite por nómina electrónica. Seguramente no lo tiene así, sino que simplemente es lo tiene contratado ha pactado un valor, una cuenta de cobro, por ejemplo, eso lo transmite por documento soporte. Ok, perfecto. Nos pregunta Verónica. Si pago la nómina, digamos que 10 días después de la emisión del documento de nómina, entonces, ¿se hace con la causación y no con el pago? Si yo transmito, 10 días, se acabó. Agosto es mi mes de nómina. Se acabó. Yo tengo 10 días de septiembre para transmitir y puedo pagar el 15 de septiembre, pero yo transmito a la DIAN en los primeros 10 días, cosa diferente al pago. Ok, perfecto. Nos dice Justin, un empleador que tuvo personal con contrato laboral hasta junio 15, si se prevé que en 2 meses vuelva a tener personal con contrato laboral, ¿cuándo le tocaría habilitarse de manera obligatoria? ¿El 1 de agosto o puede aplazar esta habilitación hasta cuando tenga el personal? Lo puede aplazar, realmente lo puede aplazar, porque la obligación de transmisión empieza cuando tenga realmente la relación laboral, cuando tenga el empleado ya contratado. Perfecto, continuamos aquí. María Sol nos dice, en la nómina que se maneja en la empresa, como es pequeña y se hace en Excel, uno de los empleados solicita que se le descuente todo y que no reciba ningún salario.
Como ya estaría regulado por la DIAN, ¿se podría? Claro, ese es el tema de anticipos que lo estaba nombrando ahora en el portal. Tú estás dando un anticipo al empleado y simplemente lo pones como un devengo anticipado. Pero claro, ese tipo de situaciones, todas están allí, digamos, especificadas. Ok, también nos dice Andrés que él hace pagos quincenales, que siendo así de igual manera la tiene que transmitir de manera mensual. Sí, y esa pregunta es buena porque en Latinoamérica la nómina electrónica está amarrada a la periodicidad de pago. Si yo pago quincenal, pues transmito quincenal, pero Colombia, y fue un tema muy discutido, se hace la forma de transmisión de la nómina mensual independiente de la forma de pago. Entonces eso es interesante porque me obligaría a mí a hacer pagos quincenales, pero transmitir el acumulado del empleado mensual. Entonces, mi empleado se gana 3 millones de pesos. Yo le pago 1,5 millones el 15 y 1,5 millones el 30 a mi empleado. Pero yo a la DIAN le reporto que le pagué 3 millones y le desconté X plata por deducciones. Entonces la transmisión es diferente a la periodicidad de pago. Por eso hay que hacer bien, digamos, el tema de la implementación, porque ese tema se debe coordinar para que ese tema no esté desalineado. La forma en que yo pago mis desprendibles está alineado con la transmisión. Y el software yo lo puedo parametrizar para el tema de emitir comprobantes de nómina los de 15 días, pero hacer envíos que agrupen la información mensual. Por eso el tema de hacerlo no de último, sino ojalá un mes, 2 meses antes, para precisamente ya aprender a manejar la plataforma, ver ese tipo de situaciones, las horas extras y no esperarse hasta la fecha límite, que ya están con el tema encima, para que realmente pues aprender a manejar una plataforma o cualquier software con el límite encima no es recomendable. Eso es como que yo no supiera manejar y tengo que hacer un viaje dentro de 15 días. ¿Yo cuando aprendo a manejar? ¿Desde hoy o el domingo antes de irme de viaje? Yo desde hoy aprendo a manejar porque sé que dentro de 15 días tengo que salir de viaje. Entonces yo debo anticiparme porque tengo que tener una curva de aprendizaje para aprender a manejar. Es lo mismo. Ok, con eso también le damos respuesta a la pregunta de Yolima Silva, que nos contaba la misma situación, que pagan quincenal, entonces querían saber igual cómo se debe hacer el pago. Claro que sí, claro que sí. Continuamos con Marta. ¿Las donaciones se deben facturar? Señora, las direcciones se deben facturar. Y la CESAL, las entidades sin ánimo de lucro, es una pregunta que es muy regular. Ellos tienen fecha de inicio en junio del año pasado y faltan muchas por ingresar, las CESAL. A mí no me sirve un certificado de donación como empresa para descontármelo del costo. Yo necesito que esa entidad me genere una factura para que realmente sea un costo deducible para mí. Obviamente esa factura es sin IVA, porque la entidad es sin ánimo de lucro, pero me tiene que hacer una factura de esa donación sin IVA para que yo me lo pueda deducir. Esos certificados de aportes que eran tradicionales no tienen validez para efecto de descontable. Continuemos. Lady Fonseca. Una persona que tiene un negocio, que es el único que atiende ahí, ¿debería también transmitir nómina electrónica? Una persona que tiene un negocio. Exacto, que tiene un negocio y es la única persona que atiende en ese negocio. Bueno, si él está contratado dentro de la empresa laboralmente, para que sea un costo deducible, lo hace por nómina, que muchas veces pasa que soy una ferretería y me contrato como gerente, digamos, para ponerme un sueldo y pagar unas prestaciones. Si él tiene el negocio y él no es empleado de su empresa, pues no tiene que hacerlo. Lo que pasa es que para poder sacar el dinero de la empresa, si no lo hace mediante relación laboral, sino que se cobra sueldo así de la cuenta de la empresa, tendría que hacerlo con un documento soporte. O sea, si lo tiene con relación laboral bien formalizada, por nómina. Y si no lo tiene formalizado por contrato laboral, por documento de soporte, para que sea un costo deducible de ese negocio, el pago del dueño. Pues. Nos pregunta Isabel, ¿las liquidaciones o retiros también deben de transmitirse? Sí, señora, y lo nombré ahorita. Esa son la parte de novedades. Cambio de trabajo, toda la parte de novedades, ingresos, retiros, hay que transmitirlo. Esa es la parte de novedades. Nos dice Justin, ¿los empleados deben de tener RUT para que sea válido el costo o gasto de la nómina? No, también lo nombraba ahora. No hay necesidad que el empleado tenga RUT, solamente los que vaya a pagar por documento soporte, los prestadores de servicios. Esos pagos sí tienen que tener RUT para podérselo deducir, porque a la hora de crearlo necesita el RUT, pero en nómina no necesita tener RUT el empleado. Okay, nos cuenta Yolima que ellos son una empresa de carbón y sus trabajadores tienen contrato definido, pero su salario es variable, es decir, ganan por lo que hagan. ¿Sí?
¿sí? Ella fue la que nos comentó inicialmente que pagaban, perdón, de manera quincenal, entonces quería saber si siendo así lo emitía mensual. Sí, pues tiene que pagarles quincenal. Es que la forma de pago no va a cambiar. Lo que cambia es la transmisión de la información, ¿no? ¿Cómo no? Cuando la DIAN se enteraba de lo que pagamos de nómina? Al cabo de un año, el contador reportaba en medios magnéticos lo que pagamos de nómina de todo un año. Ahora, ¿qué cambió? Cada mes yo le cuento a la DIAN por medio de un software cuánto pagué de mis empleados. Es decir, lo que cambia es la transmisión, el medio de transmisión y cuándo lo hago, mensualmente. Pero la forma de pago usted la mantiene, semanal, quincenal, etcétera. Nos dice Juan Pablo, los contribuyentes del régimen simple de tributación, al no ser responsables del impuesto de renta, están obligados a acogerse a las fechas de habilitación de nómina electrónica y documento soporte con no obligados a facturar electrónicamente. Realmente no. Realmente no, porque quien hace nómina es porque necesita un costo deducible. Y necesita un costo deducible quien paga por utilidad. Cuando yo hago una liquidación de renta ordinaria, me gané 1.000 pesos, mis costos fueron 800, me quedaron 200 pesos y sobre esto pago un impuesto de renta. Esa es la liquidación ordinaria o tradicional. Pero en régimen simple de tributación, en el RST, como el impuesto se paga sobre el ingreso, no necesita costos deducibles, realmente un régimen simple de tributación no necesitaría hacer nómina electrónica, porque no necesita costos deducibles. Ahora bien, la DIAN obviamente pues busca que todos los contribuyentes estén en nómina y los tiene contemplados para que el otro año ingresen, pero por ahora no necesita hacer nómina electrónica. Ok, nos pregunta William Pérez. ¿Las entidades estatales que son no contribuyentes de renta están obligados a implementar nómina electrónica? Señor. Sí, señor. Sí, ellos, las estatales sí entran con nómina electrónica y son de las primeras. Ok, perfecto. Con muchísimo gusto, William. No tenemos más preguntas por el momento. No sé si alguno de los participantes quiera levantar la mano o tenga alguna otra inquietud. Bueno, aquí tenemos Natalia. Nos dice, ¿las propiedades horizontales deben empezar con nómina electrónica? Si la propiedad horizontal, a ver, lo que le pediría el RUT a esa empresa, a esa unidad residencial, perdón, eh, ellos si necesitan costo deducible para pagar impuestos, necesitan tener nómina electrónica. Sí, o sea, si el pago de nómina es un costo deducible, tienen que hacerlo mediante nómina electrónica. Yo me gustaría ver, digamos, qué tipo de régimen está operando, porque muchas veces las unidades residenciales entran con régimen de cooperativa o algunas con régimen simple, entonces hay que ver, digamos, en qué régimen está, porque la propiedad horizontal, digamos, tiene su particularidad. Nos puede dejar el dato igualmente o la persona que nos diga también el nombre del distribuidor que lo invita a la reunión para en compañía de, pues con él, poderle solucionar, porque las unidades es un, es una gran cantidad de contribuyentes que apenas están, digamos, entendiendo que tienen la obligación y apenas están insertándose en este ecosistema digital. Entonces ellos tienen bastantes inquietudes. Listo, perfecto, Natalia. Tenemos a Luis Delgado que levantó la mano. Hola Luis, buenos días. Puedes activar el micrófono para hacer tu pregunta. Bueno, aquí nos dejó la pregunta en el chat. Dice, ¿las cooperativas de trabajo asociado y los contratos sindicales cómo se reportan? Bueno, esas cooperativas de trabajo asociado actúan por mandato. Realmente la empresa tiene 10 empleados, pero realmente quien haciendo los pagos es la CTA. Entonces, la CTA es el encargado de hacer la transmisión de nómina electrónica, pero tiene que hacerlo la CTA en nombre de la empresa que tiene los empleados. Entonces, con la CTA hemos adelantado un trabajo, digamos, importante, porque ellos ya están obviamente, si digamos una CTA que tiene 50 clientes, los 50 clientes tienen que adquirir el portal de nómina, solo que quien entra a operarlo es la CTA, pero con un contrato de mandato, porque obviamente la responsabilidad de lo que transmite estará en cabeza de la CTA. Entonces, ahí hay que hacerlo, dejar bien a nivel jurídico, que yo soy el que compra el software, pero que usted es el que lo opera, entonces usted me responde por lo que transmite. Tenemos también un participante que nos dice, ¿los empleados por OPS continúan reportándose en facturación electrónica por documento equivalente o se debe realizar nómina para ellos? ¿Los empleados por qué, perdón? OPS. No sé qué es OPS.
Sí, al participante que tiene como usuario participante, Si le quieres, vamos a dar el audio. ajá, para que lo expliquen. Bueno, ahí ya le envié la solicitud para que active el audio al usuario que tiene como nombre participante. Sale para activar. Listo, ya lo tiene activado. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Lo que pasa es que yo trabajo en una entidad de salud. ¿Sí? La mitad del personal trabaja por nómina de planta y el resto de personas trabaja por prestación de servicios. Es lo que se conoce como OPS. Ah, ok. En este momento, la empresa lo que hace es que esas personas no facturan electrónicamente. Entonces se les genera un documento equivalente para sus cuentas de cobro. Soporte, un documento soporte. Ahora, exacto, un documento de soporte, ¿sí? Pero ahora se debería hacer nómina o se continuaría trabajando igual. Continúa trabajando igual. Lo que pasa es que el documento soporte que están emitiendo hoy es un documento soporte en papel. Lo que va a cambiar ahora en septiembre con documento soporte es que ya lo hacen, pero no le genera un papel para que lo firme la persona, sino que lo hace con electrónico. Cuando digo la palabra electrónico es porque se transmite a la DIAN y genera validaciones. Entonces, el prestador de servicio no le quedaría de soporte un papel, sino que le quedaría de soporte un XML y un PDF de su pago de prestador de servicio. Eso es lo que cambia. El documento de soporte está desde el 15 de agosto del 2020 y existe a la fecha, pero las empresas están generando en papel. Lo que va a cambiar es que es un documento de soporte electrónico, o sea, mediante un software con validaciones DIAN, y eso en la práctica significa recibir un archivo XML más un PDF. Listo, muchas gracias. Vale, un gusto. Con gusto, continuamos. Tenemos a Walter Palomino, que en temas de facturación electrónica quiere saber cuál es la diferencia entre los colegios públicos y los colegios privados. Ninguna. Todos tienen la obligación. Solo que no han arrancado la mayoría, porque la DIAN apenas envió notificaciones hace mes y medio a los colegios que tendrán que haber arrancado. Entonces nosotros nos contactaron muchos colegios, agremiaciones de colegios nos han contactado porque ya les llegó la carta de la DIAN. Cuando nosotros revisamos, ellos desde el año pasado tendrán que estar haciendo factura electrónica, solo que apenas van a empezar a hacerlo, pero ambos tienen la obligación. Los públicos en diciembre y los privados tienen en octubre, pero muchos de ambos apenas van a arrancar ahora. Okay, tenemos un participante que levantó la mano, tiene como nombre de usuario. Hola, buenos días, ya puedes activar tu micrófono. Mientras tanto, continuamos con las preguntas que tenemos en el chat. Nos dice el usuario iPhone. Las personas naturales que la DIAN lo calificó como facturador electrónico, pero no es responsable de IVA y tiene un empleado electrónico, bueno, me imagino que ahí se le fue la palabra, ¿también está obligado? ¿Tiene un empleado? Sí, es que no hay que mezclar las cosas. Digamos, yo puedo tener la obligación de facturar o no, y no importa. Si yo tengo empleados, hago nómina electrónica. Son dos cosas diferentes. No es que si hago factura, entonces hago nómina, no hay necesidad de mezclarlo. Una cosa son digamos, los requisitos para hacer facturador electrónico, otra cosa son las obligaciones de nómina. Doy un ejemplo. Los bancos son un sujeto no obligado a hacer factura electrónica por el momento. Ellos es un no obligado a facturar en este momento, pero tienen empleados. Ellos tienen que hacer nómina electrónica. Esos, en el calendario de la DIAN están que los sujetos no obligados arrancan a hacer nómina el 31 de marzo 2022, pero sí tendría que hacerlo. En este escenario que estoy hablando del no obligado a facturar. Si la empresa hoy tiene un empleado, tiene que arrancar con nómina electrónica en diciembre, que es la fecha de un empleado. Perfecto, nos pregunta Luz, ¿cómo se reportan los empleados de tiempo parcial o por días? Igual, voy a mostrarle un segundo aquí, porque yo lo mostré ahora cuando mostré el portal. Están todo ese tipo todo ese tipo de situaciones que se pueden presentar en la nómina están contempladas. Voy a mostrarlo aquí, compensaciones parciales.
Compensaciones. Acá. En la parte de compensaciones parciales ordinarias, aquí lo pueden completar. O sea, todos los tipos de situaciones que se generen en la nómina están contempladas dentro del portal. Todas. El portal es muy completo. Obviamente, esto es una estructura que inclusive es la que la DIAN determina. Cada proveedor tecnológico va a añadirse una serie de funciones aparte de lo mínimo legal. Por ejemplo, y no lo he dicho, los pagos de pila. Nosotros vamos a estar obviamente pues, en línea con los 7 operadores de pila que hay en el país y muy conectados web service con los dos más grandes, que son Aportes en Línea y Mi Planilla. Esos dos, que son los más tradicionales, van a estar, digamos, en línea para que yo en el mismo portal haga mi pago de pila, me regrese y transmite a la DIAN. Pero ahí están todos el tipo de situaciones que uno puede tener a la hora de hacer una nómina. Okay. Tenemos varias preguntas, algunas ya se han ido resolviendo en el transcurso del webinar, entonces vamos a ir contestando pues por temas de tiempo, contestando algunas que de pronto están aquí. Nos pregunta Luis que cómo hacen con un empleado que ya está pensionado. Bien. Lo mostré también ahora en el portal. Recuerden que el portal, o la DIAN, mejor dicho, está estableciendo la obligación de hacer nómina no solamente para los empleados, sino para los pensionados. Lo mostré acá. Aquí están, pagos a pensionados y los que tengan relación laboral. En el portal yo puedo pagar pensionados, prepensionados o empleados normales. Ok, perfecto. Continuamos aquí. Bueno, aquí ya algunas preguntas que se resolvieron. Cuando, nos dice Justin, cuando un documento de identidad de un empleado es no válido, es decir, falso, ¿estos costos y gastos de ese trabajador entonces se configurarían como no deducibles? Sí. Realmente ahí hay que validar bien que el empleado pues, esté bien contratado para que sea un costo deducible, porque obviamente la DIAN va a hacer cruces, y no solamente la DIAN, la OGPP, el Ministerio de Protección Social. Entonces, pues es bueno, por eso es que recomendamos mucho hacerlo con tiempo, no por un tema comercial, sino que realmente esas validaciones de los empleados, los roots, levantar los mails, aprender a manejar la plataforma, hacer validaciones de UGPP, no es bueno hacerlo el mismo mes que le toca, sino hacerlo por lo menos un mes antes para que ya sepamos que la transmitió sin problema anticipadamente y en la fecha máxima que tiene, transmita a la DIAN como debe ser con total naturalidad. Perfecto. Juan Pablo nos dice, los intereses de los préstamos con los bancos deben ser soportados como documento soporte con no obligados a facturar. Por ahora, nosotros hacemos un documento soporte a la entidad bancaria porque ellos son no obligados a facturar, pero esas empresas, las bancos, perdón, como es un documento equivalente, el extracto bancario, que va a ser factura electrónica en finales de este año aproximadamente, cuando ellos ya empiezan a generar su factura electrónica, yo ya debo dejar de hacerle documento soporte porque no tengo la necesidad. Por ahora, le hago documento soporte para llevármelo al gasto como costo deducible, pero cuando él sea obligado a facturar, pues ya no tengo necesidad de hacer un documento soporte. Igual vamos a tener muchas personas que hoy le hacemos nosotros documento soporte cuando lo contratamos, pero esas personas van a ir entrando como facturas electrónicos y eso va a ir disminuyendo la necesidad de documento soporte de muchas empresas. Ok, finalizamos con las dos últimas preguntas. Steven nos dice, el proceso de habilitación de nómina electrónica, ¿la DIAN lo hace de manera automática o se hace a través de una solicitud? Se hace a través de una solicitud, de una habilitación. El usuario, pues nosotros en Facturatec tenemos el servicio de acompañamiento. Tenemos dos modelos, que es autogestión, se le pasa el manual y los videos para que lo haga, o más del 60% de los clientes nos dicen, no, mire, yo quiero que me den acompañamiento, ponemos una persona experta en el tema que configura, saca resoluciones, prefijos, el token, hace las conexiones con él, hace las pruebas, actualiza el root y ya luego empieza a enseñar el manejo de la plataforma. Entonces, hay dos modelos. Nosotros ya por experiencia tenemos que más o menos el 60% de los contribuyentes nos dicen quiero acompañamiento y un 40% se van para autogestión. Cada uno elige cómo lo quiere hacer. Igual no es costoso para nada, nosotros buscamos es que la experiencia de servicio
no sea traumática, que esto no se vuelva un problema, sino que uno diga, hey, nómina es sencillo, es chévere y sea fácil para cualquier contribuyente, porque realmente lo es. Pero pues dependiendo, es bueno dejarse acompañar para que sea mucho más sencillo. Yo lo veo mucho como cuando yo instalo, no sé, una parabólica en mi casa o un DirecTV, yo puedo decidir subirme al techo e instalar la antena, o puedo decirle a DirecTV, oiga, págueme la instalación del técnico que la ponga en el techo. Pues cada persona decide cómo lo quiere manejar. Listo, perfecto. Y finalizamos con Yolima y otros participantes que también nos han preguntado hacer el recorderis de la fecha desde cuándo deben de empezar con documentos de soporte electrónico. Septiembre, 1 de septiembre. No está todavía oficial porque la DIAN lo prolongó del 1 de agosto. La fecha oficial que está en la resolución 37 es 1 de agosto. 1 de agosto. Bueno, aclaro algo. Documento soporte, todos tienen que emitirlo ya, desde el 15 de agosto del año pasado, todos, con resolución y haberle sacado la resolución en papel. Documento soporte electrónico es el que se transmitiría el 1 de septiembre, pero todas las empresas que paguen cuentas de cobro deberían estar ya haciendo documento soporte, porque si no lo han hecho, les va a tocar desatrasarse, porque a la hora de la declaración de renta, todo eso que pagó con cuenta de cobro no se lo puede deducir, y cuando se da cuenta todo lo que le impacta el impuesto de renta, tiene que correr a buscar todas esas personas para hacerle documento soporte para poder llevárselo al gasto en la declaración de renta. Si no lo ha hecho, hay que desatrasarse. Si ya lo está haciendo, está muy bien, solamente tiene que esperar a septiembre para que sea electrónico, simplemente. Listo, perfecto. Camilo, no tenemos más preguntas por ahora. A todos los participantes agradecerles por haberse conectado en el taller del día de hoy. Recuerden que se pueden comunicar con el representante que les realizó la invitación para que ya coticen con ellos todos los productos electrónicos solicitados de acuerdo a las necesidades de ustedes. Camilo, muchísimas gracias también por estar aquí presente. No sé si quieras comentar algo adicional. No, que por favor, digamos, lo que nosotros hemos hecho en Facturatec es contar con una muy buena cantidad de representantes de la marca Facturatec, que son personas capacitadas, idóneas, que las personas que lo invitaron a este seminario pues los contacten, les digan, ellos ya les van a escuchar lo que ustedes, el tipo de contribuyente que son, la cantidad de documentos que generan, les van a recomendar el mejor software para cada uno de ustedes, y en función de eso, hacer este proceso electrónico con la DIAN y en sus empresas va a ser muy sencillo. Vimos los precios, no es para nada costoso. Eso es algo bueno para el país porque este escenario de revolución digital está llevando a que hoy adquirimos software de nómina en 60,000 pesos, cuando un software de nómina no bajaba a 2 millones de pesos. Y eso hacía que en pocas empresas en el país pudieran acceder a ese tipo de tecnología. Hoy, las software de nómina en 60,000 pesos hace que cualquier tipo de empresa pueda perfectamente manejar una plataforma o un software, y esto no sea exclusivo para algún tipo de compañía o empresa. Entonces, es bueno, realmente el país va a avanzar mucho con toda esta transformación digital, y esperamos que bueno, la información que hemos dado sea oportuna, sea clara, y que los podamos acompañar. Esto, nosotros somos actualmente líderes del mercado, lo decimos con muchísimo orgullo. Manejamos unos 85,000 clientes, y digo la cantidad de clientes para denotar que manejamos un esquema de volumen para que precisamente sea fácil para cualquier tipo de contribuyente. Y ese esquema de volumen permite tener ese tipo de tarifas que sean pues muy económicas para todos. Entonces, bueno, atentos a las necesidades, y bueno, feliz mañana para todos. Así es, que estén bien. Todos los que nos están preguntando si pueden tener la grabación, claro que sí, con la persona que los invitó en el transcurso del día les va a estar compartiendo el enlace. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Vale, hasta luego.